Una evaluación objetiva acerca de la primera actividad de su grupo. Para lo cual me he venido directamente a la tarea 2, en donde ya tenemos los objetos de estudio y sus variables. La primera dice: efectividad de las clases virtuales de matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de la escuela básica. Me parece que este es uno de los que yo coloqué, no hay ningún problema, si ustedes lo consideran pueden hacerlo, ¿no? La 1 habíamos puesto la metodología de enseñanza de matemáticas o algún método en específico que ya hayan observado, y el otro es el aprendizaje. Está perfecto. Infraestructura física y tecnológica para el desarrollo infantil. Ya, aquí una vez más desarrollo, correcto, veo que aquí le pone aprendizaje, entonces asumo que desarrollo estudiantil, ¿sí? Es decir, nos interesa es en el función del aprendizaje. Disponibilidad de la infraestructura y para el desenvolvimiento, funcionabilidad, hay veces que sí hay pero no funciona, o sea, por eso disponibilidad es un poquito a veces mucho mejor. Aclarar que es las dos, disponibilidad y funcionamiento o funcionabilidad. Ya, exacto. Siempre como estudiantes de la carrera de educación tenemos que estar pendientes de ver cualquier variable que actúe sobre nuestra variable más importante, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tercera, efectividad de las clases virtuales de educación física en proceso de enseñanza. Bueno, parece que todas estas ya la habíamos tratado en clase, pero lo importante no solo es que las pongan aquí, sino que se entiendan, ¿no? Aquí muy bien se hace una metodología o una intervención en educación física y se ve cuánto aprende el estudiante. Esta es un poquito difícil, muchas veces nosotros no entendemos eh, cómo se dan cuenta cuál sería el progreso de un estudiante en educación física, ¿no? Entonces ahí sería de trabajar coordinadamente con el profesor de educación física y preguntarle si él considera que van avanzando, etcétera, ¿no? A mí en lo personal desconozco del tema de educación física, pero me apoyaría en los maestros y en los que saben, ¿no? Cuarto, dice impacto familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí habría que definir qué es el impacto familiar, pero bueno, entiendo a breves rasgos que un impacto, si es que tiene un buen impacto o un mal impacto, va de ley a verse reflejado en el proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Aquí no entiendo mucho lo que se refiere con metodología familiar para el proceso de adaptación virtual. No existe tal cosa, no existe, yo que sepa, las familias no han hecho ningún método. Entonces ahí tendríamos que revisar un poco a qué hace referencia la metodología familiar. O sea, el profesor generalmente es quien hace las metodologías. No me parece que es una variable válida. Revisen eso por favor. Nivel de aprendizaje, sí. Usted puede poner una metodología, pero tiene que ser algo que ya se conoce o algo que está tal vez de las tesis anteriores de los alumnos de educación ya hecha la metodología, o proponerla a usted y ahí ver cómo varía eso en el aprendizaje virtual. Este es un poquito difícil, en todos los grupos me he puesto al menos una persona. Es difícil las observaciones porque si no tiene familiares, hijos, sobrinos, que usted está ahí atrás viéndole lo que se comunica en la computadora, es más difícil que llevar a cabo que de la escuela presencial, ¿no? Validez de la participación de las tareas grupales. No entiendo bien el objeto que quiere averiguar. Si es que es eficaz es una cosa. Validez hace relación a si es que es justo o válido. Yo entiendo por validez algo que se mide con la herramienta apropiada. Entonces dice validez. Por supuesto que es válido trabajar en equipos, pero no sé qué quiere observar aquí, ¿sí? Si usted quiere ver empatía, trabajo colaborativo, lo que sea, con respecto al trabajo en grupos, pero siempre en función de los resultados de aprendizaje. Esto está bien. Comportamientos, ya, me parece que algo muy parecido lo tengo yo, pero seguramente no puse validez. Ojo con eso, ¿no?
Tal vez usted quiere decir efectividad, porque validez en investigación y en educación es que yo mido, por decir, si voy a medir longitud, tengo que medir con centímetros. Si voy a medir peso, tengo que medir con medidas y peso, ¿no? De peso, ¿no es cierto? Entonces, unidades quiere decir de peso. Lo mismo pasa con la validez aquí. Cuando se valida algo, es como que evalúo con las herramientas precisas, pero está muy general aquí. Sí es válido trabajar en grupos, o sea, es apropiado, pero ¿qué acerca de eso? ¿Cómo voy a ver yo reflejado en mis resultados de aprendizaje? Entonces tendríamos que especificar qué objeto quiere. Ya, aquí lo que tenía que hacer es poner que, exacto, dice, voy a trabajar sobre la infraestructura física y el desarrollo, o para el desarrollo. Dice trabajo de campo por fuente de información. Bueno, le he puesto en desorden. Aquí primero decía el enfoque. Ah, no, sí está, perdón. Enfoque cualitativo, correcto. Aquí le pedía que me explique. Yo iba a hacer lo que es el enfoque cualitativo, pero a manera de ejercicio sí quería que desarrolle un poco por qué cualitativo. A ver, en infraestructura me parece muy acertado, en educación en general, hacer cualitativo o mixto, si es que algo entra de números, pero es predominantemente cualitativo. Es decir, les va a preguntar a los profesores, a los niños y a los maestros, directivos, etcétera, todos los involucrados en la escuela, qué piensa sobre la infraestructura, y al decirle qué piensa, se va a expresar seguramente en palabras, y en palabras está ahí, ¿no? Con cualitativo. Por las fuentes de información es de campo. Ya, perfecto. Esto, por ejemplo, les decía, con relación a lo virtual, las personas que quieren hacer virtual, es mucho más difícil. En cambio, que el acceso a la escuela tampoco es lo más fácil, pero se suele, para el observador, para el investigador, es más sencillo irse y ponerse en un puesto más atrás y tratar de observar, mientras que en lo virtual es muy complicado hacer eso. Por unidades de análisis es mixta, es decir, van in situ, y me imagino que también van a buscar en libros, aplicaciones, etcétera. Correcto, acá arriba estaba aplicada porque trata de dar solución. Exacto, así yo creo que en todas, en esa les ha faltado una pequeña explicación por qué, pero veo que en la mayoría sí está. Por el control de variables preexperimental, ya aquí, por ejemplo, sería interesante saber qué van a hacer, ¿no es cierto? Para experimental es cuando tengo dos grupos, al uno le hago una cosa, le hago una variación, al otro le dejo tal como está. En temas de infraestructura hay que también un poco adelantarse a la situación. A unos alumnos de pronto les pongo en un ambiente, en un edificio, en una aula muy linda, y a otros no tan linda el aula, y ver cómo varía. Es lo único que se me ocurre en temas de infraestructura para que sea pre-experimental. Entonces hay que hacer ese tipo de variaciones, ¿no? Y no sé hasta qué punto, por ejemplo, las autoridades de la escuela, del colegio, le permitan hacer eso, ¿sí? Entonces todo eso hay que ver, sino que como todo esto era a manera de ejercicio, yo ya le voy diciendo las cosas con las que se podría encontrar, ¿no? Por el alcance es descriptiva, de acuerdo a los datos, claro, no va más allá, no va más de la descripción, porque si ya se metería en evaluación de infraestructura, ya eso es como para un ingeniero, un arquitecto, no sé, hasta un decorador, se habla de tratar de evaluar cómo está la estructura. Y también el aprendizaje se queda en lo descriptivo. Entonces, por ejemplo, pueden decir, se observó que los niños contestaron más, qué sé yo, en aulas que son con mayor iluminación y oxigenación, ¿sí? Entonces, muy bien. Ya, vamos a la parte 4. Estamos hablando de infraestructura física y tecnológica de la escuela. Aquí le estaba ya leyendo rapidito. Dice, en su barrio dispone de centros educativos. No tiene nada que ver esto con infraestructura. Sí tiene que ver con el barrio, tiene que ver con las personas involucradas, pero aquí recuerde, dice estructura de la escuela. ¿Sí? Es decir, que tenga baños, que tenga instalaciones. No en sí disponibilidad en todo un barrio. Entonces, este escritor como que sale un poquito del resto. Veamos cómo es el resto. Sí, no tiene sentido hablar de si hay o no hay escuelas.
más bien tiene que centrarse en una escuela X. ¿En su centro educativo cuentan con infraestructura tecnológica? Sí. Aquí, por consejo, a veces es mejor, como la respuesta va a ser sí y no, especificar cuenta con computadoras portátiles, qué sé yo. Otro descriptor cuentan con internet de alta velocidad, qué sé yo, porque esto, infraestructura tecnológica abarca muchísimo seguramente, ¿no es cierto? Ya, sin embargo, ese es lo que tienen que ir analizando con mis correcciones. Disponen de centros recreacionales, me parece un buen descriptor o un buen eh, criterio. Su centro educativo cuenta con acceso a internet, por ejemplo, no, arriba, por ejemplo, no puede ser contradictorio, o aunque se han puesto no y no. Hay veces que es bueno preguntar aparte, cosa por cosa, internet, computadoras, ya. Su centro educativo cuenta con equipos de proyección, me parece que es parte de la infraestructura, sí. Yo a veces digo es el edificio, pero también algunos muebles del edificio que apoyan en el proceso de educación. Acá, en cambio, siempre hay que leer bien esto. Yo por lo general me agarro y me subrayo o le pongo en amarillo mientras hago el deber para no salirme de esto. Dice trabajo de equipo entre profesores, directivos y docentes. ¿Sí? Es decir, cómo se lleva la gente de la escuela y más que cómo se lleva, trabajan colaborativamente y en función de mejorar el aprendizaje, ¿no? O sea, si trabajan en conjunto. Colaboración entre docentes y autoridades está bien. Compañerismo entre estudiantes y docentes. Aquí hay que tener cuidado. Acá arriba ni les nombra a los estudiantes. Entonces, tal vez compañerismo entre docentes y directivos, una cosa así. Ya sale de esto, del criterio, ¿sí? Compañerismo entre profesores, sí. Bueno, ahí la he roto en dos, pero eso. O la relación académicos, académicos vienen a ser los profesores, ¿no? Entre directivos y docentes. Aquí, por ejemplo, tampoco nombra administrativos, son las secretarias, las personas que barren, qué sé yo. Puedo en otra tesis, en otro estudio, ver la relación entre las secretarias y los profesores y las autoridades, etcétera, pero aquí le cerró a directivos y docentes. Ya, entonces administrativos y ahora voy a subrayar estudiantes se salen del descriptor. ¿Te explico? Trabajo entre inspector y coordinador de área. Déjeme pensar, el inspector es académico y administrativo un poco, ¿no? Es el que pone el orden, la disciplina, pero no, también entra a veces en la parte académica, por ser el que le respetan y le hacen caso a los estudiantes, ¿sí? Entonces le dejaría, o sea, si es que usted ya haciendo la tesis dice yo necesito saber qué tal entre el coordinador y los coordinadores de área y el inspector se llevan, ya pues muy bien. Listo, esto ha sido cuanto he podido darles mi retroalimentación, me parece bastante completo. Recuerden aquí, bueno, un poco han copiado lo que yo hice, pero lo importante es que ustedes lo entiendan o que puedan hacerlo cuando estén solos, ¿sí? Eso es básico, lo que me interesa es que aprendan.